A ver, primero hay que ver los tres mecanismos por los cuales la píldora puede actuar. El primero es que no permita la ovulación, en este caso sería anticoncepción. El segundo es que no permita la unión del óvulo espermatozoide, eso sería impedir la fecundación. Y el tercero es que sí se produzca la fecundación, pero no deje que se anide el óvulo, en tal caso sería abortiva. Esos son los tres mecanismos que en teoría tenemos claro cómo debe funcionar una carga hormonal como estas. De los tres, desafortunadamente para la medicina no podemos comprobar en una mujer, ahí sí en un caso específico, qué sucedió, porque no se puede hacer experimentación directa sobre mujeres. La evidencia que tenemos, lo decía la doctora Fernández, es que en la mayoría de los casos no permite la fecundación o no permite la ovulación. Pero no podemos En la mayoría de los casos quiere decir es anticonceptivo. En la mayoría de los casos es la evidencia que tenemos. Pero no podemos decir que también en un momento determinado pueda ser abortiva. Perfectamente. O sea que esa posibilidad queda abierta. Existe. Muy bien. No son teorías, defensor Felipe, son hechos comprobados con argumentos de la ciencia, por favor. Depende, doctor Sarante, de qué tan después se usa la píldora, qué tanto tiempo después de la relación. Por supuesto, porque yo podría tener usada antes de que ovule, y ahí tendría un efecto seguramente de no permitir la ovulación. Si ya ovuló, podría no dejar que se una con el espermatozoide, pero si ya se dio el cigoto, podría hacer que no permita la implantación. Son los tres mecanismos claros y creo que eso ya... O sea, ¿hay manera de identificar cuándo hay más posibilidades de que sea anticonceptiva o abortiva? No, porque una mujer no sabe exactamente el momento de su ovulación. O sea que siempre quedará la posibilidad, y tampoco podemos hacer estudios exactos en una mujer, de saber que no quedó embarazada porque no ovuló, porque no se fecundó o porque no se implantó. Inclusive podría ser que en ese momento no iba a haber un embarazo, simplemente porque no era el momento. Doctor Sarante, ¿qué implicaciones puede tener en la fisiología femenina el uso frecuente de este tipo de insumos médicos? Entonces, la fisiología femenina funciona en donde cada mujer, cada mes, tiene un pico de hormonas, para que se den todas las fases de producir un óvulo, tratar de anidar un embarazo y después, si no se produce embarazo, perderlo en el proceso llamado menstruación. Cuando yo le doy un pico hormonal a destiempo, lo que estoy haciendo es un desarreglo hormonal que va a causar efectos secundarios típicos, que las mujeres lo conocen, sobre todo las que tienen desarreglos menstruales, que vienen dados por vómito, náuseas, etc. Lo que, si tenemos dudas respecto al mecanismo de cuál fue la producción de lo que hizo el mecanismo de acción de la droga, en lo que sí hay consenso total es que este tipo de anticoncepción es para usarlo en emergencias exclusivamente. El uso frecuente, periódico de esta anticoncepción trae problemas médicos, psicológicos y fisiológicos, sobre todo a la parte del útero de una mujer. Doctor Zuleta. Doctor Zuleta, tiempo de sus preguntas al testigo, al doctor Sarante. Si bien es cierto, no vi a los doctores tan convencidos de que sea un método abortivo, a pesar de que el padre le sacó esa realidad con tirabuzón a los dos. No, pero a ver, padre Nova, tengo los dos testigos aquí. Ninguno de los dos ha dicho que es un método abortivo. No con la certeza que el padre pretende hacerle creer a los señores. Es que estoy diciendo simplemente que es una posibilidad. Han dicho los dos que puede ser abortivo. Eso es lo que estoy diciendo yo. Razón por la cual yo los acojo como mis testigos, porque me están dando la razón. Pero le voy a hacer una pregunta absolutamente práctica. Usted hizo su internado, hizo su residencia, ¿correcto? ¿Usted sabe cuántas mujeres al año se mueren en Colombia por abortos mal practicados, doctor? No hay datos exactos porque no se pueden llevar, porque evidentemente son ilegales y por lo tanto no tenemos datos. Se habla, históricamente se ha venido hablando de entre 300 y 400 mil mujeres. Sí, señor. ¿Ha visto usted en el ejercicio de la medicina, en las salas de urgencia, mujeres que han llegado con el útero perforado porque, por ejemplo, se han hecho abortos con ganchos? Claro que sí. ¿Y no será mejor que estas mujeres puedan ir donde el doctor a que le dé la píldora
cuando tienen una relación consentida o no, Sí, para interrumpir el embarazo y no tener que llegar a esa situación desesperada que le está ocasionando a este país unos altísimos costos en la salud pública, pero sobre todo altísimos costos en vidas humanas. ¿Por qué? Porque lo tienen que hacer a escondidas, o porque es pecado, tan elemental como eso. Entonces, volvemos a lo mismo. ¿No será mejor que ustedes, los médicos, les digan a estas niñas, porque lo fueron violadas, porque no fueron, porque consintieron, hombre, estas son sus opciones, y no someterlas a eso? ahí está, creo que el argumento claro. ¿Está claro en qué sentido? Que sí, es mejor eso. No, le digo el argumento claro. Mire, ese no resuelve el problema de salud pública. Ese resuelve el problema solamente de unos pocos casos. Porque es que acá es muy interesante, el padre ha hablado de embarazos no deseados. Yo lo quitaría de allí porque yo hablaría de embarazos no planeados y muchas veces de embarazos planeados. Lo decía la doctora Fernández, yo lo digo con más claridad. El problema de los embarazos adolescentes es que las adolescentes quieren quedar embarazadas, porque eso les da un estatus nuevo. Y yo no puedo atacar un problema de salud pública, que tampoco tengo los datos muy claros de 400.000, no sabemos, pueden ser o pueden ser más o menos. Yo no puedo atacar un problema de salud pública. Claro, yo no puedo atacar un problema de salud pública desde casos particulares. Yo sí lo tengo muy claro. Utilizar la píldora del día después puede disminuirme algunos de los abortos que se pueden producir, pero no tiene efecto sobre grandes datos. Entonces está dando usted la razón. Si la píldora del día después puede disminuir los abortos, no es abortiva. Queda claro. Usted los puso a decir a los doctores, padre Novoa, lo que los doctores no querían decir. Me están dando la razón. Casi que yo le pediría, Néstor, que me deje estos dos testigos para mí. Muy bien. Gracias, Felipe. Doctor Sarante, gracias por acompañarnos. Hemos terminado este segmento del programa que es apenas el abrebocas. Este es el aperitivo de la Fiscalía. Vamos a hacer una pausa y vamos a escuchar después los argumentos de Felipe Zuleta, que es el defensor esta noche, sobre este tema de la píldora del día después, y nos va a presentar él enseguida a sus testigos. Siento a Felipe Zuleta, que tiene 3 minutos, Felipe, en su condición de defensor, para hablar de los beneficios de las bondades que podría traer la propuesta de Rafael Pardo. Gracias, Néstor, y señores del jurado y padre Novoa. Yo, por supuesto, no tengo las calidades histriónicas del padre Novoa, entre otras cosas porque no he hecho sermones los domingos. Y eso sí les da un prestigio y una capacidad de moverse y de ser histriónicos. Pero yo me quiero reducir. Él dice que no quiere utilizar argumentos religiosos. Sin embargo, no podemos dejar de lado los elementos o la influencia religiosa. Uno de los problemas que tiene la legislación colombiana es que ha decidido, por cuenta de la Iglesia Católica, convertir en delito lo que para la Iglesia es pecado. Entonces la Iglesia dice, es pecado tener relaciones no sé cómo, delito, lo van tipificando. ¿Cómo pretende el padre Novoa que las niñas no queden embarazadas por cualquier razón? Si desde que nacen en los colegios católicos, que son el 90 o el 95% de los colegios del país, ¿no?, les están diciendo que el usar condón es pecado. ¿Por qué? Porque la finalidad de las relaciones sexuales es la procreación. ¿Y qué contrasentido? Quedan embarazadas, no quieren tener el hijo, piden la píldora del día después y entonces eso también se les vuelve pecado. Entonces, ¿cómo manejan estas niñas o los adultos esta situación? Cuando yo hablo de que en Colombia hay